Bueno, chicos, ya dijimos que va a haber cargas, ¿no? Bueno, ya sabemos que de hecho en todos los cuerpos hay cargas. ¿Por qué? Porque está hecho de átomos y los átomos pues tienen electrones y protones y neutrones, ¿no? Sabemos que todo hay cargas, solamente que generalmente en la naturaleza pues están de forma neutra. Más sin embargo, externamente se ve que de forma neutra, pero por ejemplo, ¿cómo es que funciona nuestro cerebro? ¿Cómo es que nosotros podemos movernos? Sabe que nuestro cuerpo diga, ¿sabes qué? Tienes que moverte dedo derecho, o ojos tienen que parpadear, etcétera. ¿Cómo sabemos esto? Pues es porque nosotros a través del tiempo ciertos científicos han descubierto cómo es el funcionamiento del cerebro y se ha llegado a la conclusión de que es por medio de flujos eléctricos que hay a través de las neuronas por medio de las dendritas y que estos flujos van a decir o van a indicar qué acción realizar, ¿no? Pero ¿cómo demostraron esto? Que había flujos eléctricos que hacían que se moviera el cuerpo, que se hicieran las actividades que le querían. Pues gracias al experimento de Galvani, fue uno de los científicos y médicos italianos, que pudo demostrar cómo era la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Que gracias a esto pues ya se supo que había el sistema nervioso y ya se pudo llegar a la conclusión de que por medio de las dendritas del cerebro era que se esparcía toda esta información para que se hicieran las actividades correspondientes. Más sin embargo, este descubrimiento de Galvani pues fue accidentado, ¿ok? No era tanto que Galvani quisiera explicar este funcionamiento, sino que por accidente dio con esta información y ya posteriormente él desarrolló sus estudios para demostrar por qué sucedió eso, ¿ok? Él, o como decimos, era médico, ¿no? Entonces, en una de sus clases, él estaba explicando la estructura de unas ranas, tenía unas ancas de rana, pero en su extremo de las patitas tenía un material, estaba amarrado con un alambre conductor. Cuando él estaba levantando todo este material, tenía unas como tipo baterías que tenían saliendo un cableado, bueno, un metal tipo desarmador, y cuando él iba pasando con estas patitas, por error hizo que se tocara este cableado con el alambre que estaba agarrando las ancas de rana y vio que se movieron, que generaron un movimiento como si quisieran brincar las ancas. Eso le llamó mucha curiosidad, ¿no? Fue extraño el por qué sucedió eso. Queriendo saber el porqué de esta situación, él empezó a hacer muchos experimentos, hasta que supo que era porque había nervios en las patitas que estaban conectados al tronco, por así decirlo. Cuando se tocaron esta fuente de voltaje, fuente de corriente a estas terminales nerviosas, pues fue que otra vez se pasó el impulso y por eso se generó este movimiento. Y gracias a esto ya se empezó a hacer un mayor estudio referente al sistema nervioso, pero bueno, eso solamente es como algo histórico para demostrar el cómo fue que empezó a verse que también dentro del cuerpo había este flujo de energía. Pero si estamos hablando de flujos de energía, también vamos a tener flujos de carga. Y esto a grandes rasgos que pues es que una corriente eléctrica va a pasar entre dos puntos de un conductor, ¿no? Obviamente va a encontrar este distinto potencial eléctrico para que haya este flujo. Los electrones se van a mover desde la zona de menor potencia hasta la de mayor potencia eléctrica. Conforme pasan estos electrones o se desplazan, las potencias en ambas zonas tienden a igualarse y poco a poco el movimiento se puede detener. Por eso, si se quiere mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer un uso de algún dispositivo que haga que haya siempre esta diferencia para que el flujo sea constante, ¿ok? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico muy básico que se puede hacer como experimento es, por ejemplo, tener una pila conectada a un interruptor y que este interruptor esté conectado a un foco, ¿no? A cualquier tipo de foco. De preferencia uno que consuma poca energía. ¿Qué se hace? Todo se va a conectar en serie
y el interruptor lo que va a hacer es que va a hacer que pase el flujo de energía para que encienda la bombilla, o la va a interrumpir para que no haya esta diferencia y no se genere el flujo. Este es un circuito eléctrico muy básico. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay un flujo de electrones? ¿Por qué hay un flujo de energía? Esto es gracias a la fuerza electromotriz o la fuerza FEM, ¿no? A esta es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Se necesita obviamente la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, polos negativos y positivos, para que se pueda hacer esta fuerza, ¿no? Recuerden que ya habíamos dicho que si están igualados no va a haber este flujo, así es que tiene que haber una diferencia entre un polo entre uno y otro polo para que pueda hacer esta. Bueno, ¿dónde podemos visualizar esta situación? Si se fijan, puede ser en pues en los circuitos, puede ser donde mejor veamos esta situación, ¿no? No sé si recordarán de sus clases de secundaria de física, donde les hablaban de los circuitos cerrados, los circuitos abiertos. Bueno, para retomar esto, el circuito eléctrico abierto, sin carga o resistencia, no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de fuerza electromotriz, la batería en este caso. En el circuito eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada, se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo, haciendo la fuerza electromotriz o batería, ¿ok? Aquí tenemos los ejemplos de uno abierto y uno cerrado. En el abierto no hay algo que haga esta diferencia, ¿ok? Por lo tanto, un generador se caracteriza por su fuerza electromotriz, que es la energía que proporciona la unidad de carga que circula por el conductor. Por lo tanto, su fuerza electromotriz es igual a la energía sobre la carga, o lo que sería igual a que tuviéramos los joules sobre coulomb, ¿ok? ¿Por qué? Porque un volt es igual a un joule sobre un coulomb, y recuerden que el volt es la corriente, bueno, es el voltaje, que es lo equivalente a la fuerza electromotriz, ¿va? Más sin embargo, recuerden que habíamos hablado de materiales eléctricos y hay materiales aislantes. Los aislantes, o los que tienen mejor, los que no son tan aptos para que haya un flujo de electrones, van a generar una resistencia. La resistencia de un material indica la facilidad en la que puede fluir a través de la corriente, ¿no? Por lo tanto, su resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. ¿Por qué? Porque va a ser relacionada también con la distancia que va a recorrer y también por la temperatura que va a tener. ¿Por qué? Porque recuerden que también un material, por muy buen conductor que sea, si se incrementa su temperatura, pues también va a oponerse, va a generar que haya más resistencia, que haya un flujo de energía. Así es que eso es lo que va a hacer, ¿ok? Va a tener una mayor resistencia en algunos casos. Bueno, si estamos hablando de voltajes, de corrientes, de Coulomb, etcétera, pues también hay que considerar la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulado por George Simon Ohm, establece que la diferencia de potencial o el voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de la corriente, con símbolo I mayúscula, que circula por dicho conductor. En él, Ohm introdujo o completó la ley, metiendo el concepto de resistencia eléctrica, que va a hacer, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En esta las unidades, las unidades en el sistema internacional es obviamente en voltaje son volts, la resistencia es en ohmios con símbolo omega y la corriente es en amperes, ¿ok? Pero ¿qué efectos puede haber de la corriente eléctrica? El efecto químico es la reacción química que separa las cargas, obligando a la carga negativa que se acumula en el electrodo y a la carga positiva en el otro.
¿Por qué? Porque va a ver que también estos experimentos, el ver cómo es esta separación de cargas, se puede hacer químicamente. Y no solamente magnéticamente, en donde la circulación de una corriente eléctrica pasa a través de un conductor y hace que, por ejemplo, algunos motores eléctricos se muevan, ¿no? O sea, podemos aplicar corriente eléctrica ya sea de forma química o magnética para que se vea estas diferencias y se pueda generar algo a través de este proceso. También pueden haber efectos térmicos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que va a haber un flujo de electrones, ¿no? Y recuerden que cuando hay un movimiento de electrones también va a haber una generación de calor. Es como nosotros, ¿no? Si empezamos a correr, si antes estábamos frescos, por así decirlo, después de correr unas 3 cuadras, empezamos a sentir calor, ¿no? Es por lo mismo porque nosotros estamos haciendo que nuestros electrones se muevan, ¿ok? En este caso, sabemos que los conductores obviamente no son perfectos, no hay un material perfecto. Y si estamos diciendo que al mayor movimiento va a haber mayor calor, a eso hay que incrementarle que también estos electrones van a chocar con las paredes del conductor. Así es que no solo va a ser un calor interno, sino que se va a extender a todo el conductor, haciendo un efecto térmico. En esto, como los conductores no son perfectos, se producen muchos choques y la parte de la energía cinética se transforma en energía calórica, teniendo por resultado la elevación de la temperatura del conductor. Para demostrar esta situación tenemos la fórmula donde es la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. En esto la intensidad está elevada al cuadrado, lo que significa que el calor que se genera depende mucho más de la corriente que está circulando que de la resistencia del conductor. Entonces, entre más corriente, mayor calor que se pueda generar. ¿Ok? Bueno, también habíamos mencionado que se puede generar este flujo de energía por medio de químicos. A esto se le va a llamar electrólisis, en el cual vamos a tener una disolución acuosa, una disolución en la cual vamos a tener una corriente eléctrica, se le va a inyectar corriente. En esto vamos a tener un conjunto de transformaciones que vamos a demostrar con aumento de energía libre del sistema. Va a ser algo así como en una pila electroquímica, donde vamos a tener una reacción de electrólisis y vamos a tener, por ejemplo, dos reacciones. Una va a ser oxidación anódica, y una reducción catódica. ¿Qué quiere decir? Que una va a ser, digamos, positivos, otros va a ser negativos y a uno se le va a llamar ánodo y otro cátodo. ¿Ok? Al que sea la parte positiva, el borde positivo de este elemento va a ser el ánodo y el electrodo va a ser el negativo o el cátodo, ¿ok? Es donde se va a ver reflejado. Acá tenemos un ejemplo de, este, de esta situación, ¿no? Vamos a tener los ánodos, los cátodos y en cada uno de ellos, dependiendo de cómo sea la disolución, se van a manejar, por ejemplo, el oxígeno o el hidrógeno. Bueno, por el tiempo continuamos en el siguiente video.